Muy buenas y bienvenidos a Zona Casio, por cierto. Muchos me habéis preguntado, es una pregunta recurrente que de cuando en cuando vuelve de este tipo de preguntas, ¿no? Que siempre se suele hacer la gente una y otra vez. Y, y me habéis preguntado, me soléis preguntar, ¿cómo se guardan los relojes? ¿Cómo se guardan los relojes? ¿Y cuál es la mejor manera de guardarlos? Ya a muchos os ha llamado mucho la atención que yo tenga los relojes en un modo fijo. Y me preguntáis que si es por el ahorro de pila. Así que os lo voy a decir, ¿vale? Os voy a explicar un poco por alto cómo guardar los relojes. La forma más correcta o más aconsejable de guardarlos. La verdad es que la tecnología actual, los displays actuales, los modelos actuales de Casio, pues son muy resistentes y no es como antes, que bueno, que era un poco más delicada la cosa. Pero en cualquier caso, yo tengo esa costumbre y no está de más. Lo primero que hay que diferenciar es si un reloj es solar, como este, o es a pila, como este. Si es solar, pues entonces, ¿cómo guardarlo? Pues eso ya lo sabéis porque está en los chats de Telegram, en los grupos, en todos los sitios. Está años desde hace tiempo puesto y cada poco sale pues muchísimos consejos y muy buenos sobre cómo guardar los relojes solares, cómo dejarlos almacenados. Si tenemos muchos, si no los solemos usar o si tenemos que ausentarnos una temporada, lo que sea. Una de la mejor manera de guardar los relojes solares es en una caja cerrada para que no entre polvo, no se ensucien y demás, y con la tapa de cristal a poder ser. Casio tenía, de hecho la regaló, una caja para guardar relojes y tenía la tapa efectivamente de cristal que permitía guardar los relojes solares de Jesus. Jesus lo regalaba, la caja, la podisteis ver en Zona Casio que pusimos un reportaje. Bueno, pues con eso, obviamente con el display hacia arriba y cerca de una ventana donde entre luz. Que no sea luz directa, ya lo sabéis, pero que sí que entre la suficiente luz por arriba, si a poder ser, que para que recarguen y se mantengan. Porque ya sabéis que los acumuladores y capacitadores, cuanto más energía les llegue, mejor. Lo que nunca hay que hacer es dejarlos bajar ni a medio ni sobre todo al lado, o sea, a bajo nivel de carga. No, porque lo puedes estropear. Es cierto que después dicen, no, es que yo lo he revivido, sí, pero no tiene ya la misma capacidad de almacenamiento de energía. Así que los solares siempre en un lugar que esté, pues, como se suele decir con los alimentos, seco y bien ventilado, pero además en un sitio donde les dé la luz. O sea, una caja, bueno, si queréis dejarlos en una estantería o demás. Y estos, pues lo mismo, en cuestión de polvo, pues dentro de una caja, una estantería, no hace falta que les dé la luz, eso sí, porque estos son a pila. Y en ambos casos, la gran pregunta, ¿en qué pantalla lo dejo? ¿Lo dejo funcionando, lo dejo así? ¿O lo dejo así fijo? Bueno, la verdad es que dejarlo así, en un solar, dejándolo así, no pasa nada. E incluso es aconsejable. ¿Por qué es aconsejable? Porque los dígitos se mueven, el display va cambiando y evita que al estar en contacto con el sol, se queden fijos el display. Ya sabéis que, no sé si recordáis, bueno, los que tenéis más edad, probablemente sí, que en los escaparates de las tiendas de antaño, de relojería, donde había los digitales, cuando pasaba mucho tiempo, el digital tenía en el display marcados los dígitos. Y entonces te salías de la pantalla y se veía el cero marcado. Por ejemplo, en el 6 se veía todo el cero. Es cierto que no tanto como ahora, por ejemplo, no se veía un cero tan nítido, pero sí se veía como la marquita, una sombrita, ¿no? Un sombreado. Y ese era un efecto de dejar el reloj al sol, o a la luz, no al sol, a la luz fijo, porque se queda así. Y esto puede llegar a dejar marca de los dígitos. Así que el solar, si puede ser con la hora, mucho mejor, porque así va cambiando el solo. Pero si es un digital, podéis dejarlo en una zona
más o menos oscuras, y entonces le podéis fijar los dígitos. Los dígitos se deberían fijar en la pantalla donde aparezcan más segmentos. Más segmentos. En la zona del display donde aparezcan más segmentos. O sea, no por ejemplo en la zona de la alarma, que como aquí podéis ver aparecen pocos. Aunque eso también, en algunos modelos de Casio, la zona de alarma no se queda fija. O sea, Casio tiene un sistema de que si lo tienes durante un tiempo en una determinada pantalla, en determinados relojes, no en todos, fijo, pues automáticamente pasa al modo de hora. El solo, el reloj. Pero si tenéis un reloj como estos, que son capaces de quedarse fijos en cualquier parte de la pantalla, en cualquier modo, elegid el que tenga más dígitos. ¿Por qué? Porque os estará marcando la mayor cantidad de dígitos, la mayor cantidad de información, y evitaréis el efecto indeseado de que se marquen demasiado los dígitos. O sea, que no va a ocurrir. Es muy difícil que ocurra, pero bueno. Ahora, que si lo que queremos es ahorrar pila, pues entonces tenemos que hacer el efecto contrario. Dejarlo en la pantalla que tenga menos dígitos. Pero yo por costumbre lo suelo dejar en la que tiene más dígitos porque si tienes muchos relojes, en algunos la pantalla de menos dígitos es la alarma y la alarma, como os digo, se sale. Entonces cuando regreso me encuentro que la mayoría, que muchos de ellos, que algunos, se han salido y han vuelto al modo de hora porque lo ha hecho así el reloj. Entonces lo suelo dejar donde tiene más dígitos. Es ahorro de energía mínimo, o sea, es que igual ni lo notas. Pero sí que es cierto que si queréis, si tenéis muchos relojes y tenéis que mirar por las pilas, lo dejáis fijos en una pantalla en la que menos dígitos tenga, si queréis ahorrar, en la que más dígitos tenga. Yo la suelo dejar en la que más dígitos tiene. Si queréis que no se marquen, que no se marquen, ¿vale? Aunque bueno, podéis hacerlo en cualquiera de esos sistemas. Es que la pantalla de menos dígitos es complicado. Si tenéis pocos relojes, la conoceréis, la pantalla de menos dígitos, y sabréis si sale o no, pero en muchos sale automáticamente. Así que ya sabéis, si tenéis un solar en funcionamiento, ahí al sol, ¿vale? A mí veréis que no está en funcionamiento y que lo guardo así, porque bueno, yo es que lo hago así en todos. Si no es solar, y lo queréis almacenar en la pantalla que tenga más dígitos, para que corra la sangre, y si queréis ahorrar, en la que tenga menos dígitos. Pero ya os digo, yo suelo utilizar la que tiene más dígitos, porque son las que no se suele salir por sí solo. Pero depende del modelo. Si conocéis vuestros modelos, si tenéis muchos, pues una táctica es dejarlo en la pantalla que tenga más dígitos. Y entonces, si sale el reloj, si sale de esa pantalla, entonces ya es que tenéis un módulo que sale en todas. Y está, entonces no tenéis más remedio, entonces ya cogéis y lo dejáis donde sea. Pero si en esa pantalla no sale, pues entonces ya sabéis que lo podéis dejar ahí. Sin embargo, en algunos módulos, insisto, si lo dejáis en la pantalla de menos dígitos, que suele ser la alarma, se sale. Y por eso ya, por costumbre, yo tiro de raíz y me voy por la tangente. Y en este caso la tangente es coger y en todos la de mayores dígitos. Ojo, una cosa, la de mayores dígitos no la dejéis al sol, La de mayores dígitos no la dejéis en la luz porque tenéis el riesgo de que se queden fijos. Y la de menos dígitos, si la dejáis a la luz, luz directa, acordaros del vídeo que os puse en donde os mostraba cómo se podía llegar a quemar. Pero eso es cierto que también se puede llegar a quemar, tengan los segmentos activados o no. Al sol nunca, al sol nunca. A la luz indirecta. Y estos pues en oscuridad o en un sitio donde no les dé la luz o donde les dé la mínima luz y en una caja cerrada, por ejemplo. Una caja cerrada. Y en un modo fijo. Pero bueno, van a gastar menos. Va a ser minúsculo. Pero es que si tenéis muchos relojes o
le des un gasto a las pilas, ¿eh? Y hay que tenerlo en cuenta. Bueno, espero que te haya gustado este vídeo. Si es así, dame un pulgar hacia arriba y suscríbete al canal en el botón de abajo, que no me da tiempo. Gracias por seguir a Zona Casi y nos vemos en el siguiente.